Hola y bienvenidos a mi canal. Soy Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. Si todavía no te suscribiste, te invito a que lo hagas, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy dramático de la historia criminal de Austria. El secuestro de una niña de 10 años quien logró escaparse y contar lo que pasó durante 8 años en carne propia. Sin más que agregar, esta es su historia. Natalia Maria Kampusch nació el 17 de febrero del año 1988 en Viena, Austria. Su infancia estuvo marcada por las peleas de sus padres. Cuando esto sucedía, ella se encerraba en su habitación y los escuchaba durante horas. Fue en esa época donde Natalia comenzó a hacerse pis encima y a presentar cuadros de gastritis. Al final ambos se separaron y Natalia no lo tomó nada bien. Entonces decidió refugiarse en la comida. Ingería alimentos de manera compulsiva. En el verano de 1997, a sus 9 años, vio algo en la televisión que la aterrorizó. En las noticias aseguraban que una red de pornografía infantil había sido desbaratada. También se enteró de varios asesinatos en serie de varias chicas de su misma edad en Alemania. De todas formas, a pesar de que esto era horrible, ella estaba tranquila porque decía que no encajaba en el perfil que solían escoger los asesinos, ya que buscaban a niñas delicadas y con contextura pequeña. Debido a la separación de sus padres, Natalia iba de un lado para otro, de la casa de su madre a la casa de su padre. El domingo previo al secuestro, ella se encontraba con su padre, quien la había llevado a un balneario. Luego de volver a la casa, quiso dormir una siesta y ella estaba furiosa porque decía que si llegaban tarde a la casa de su madre, esto traería problemas y volverían a pelear. Emprendieron el viaje 2 horas después de lo pactado. Cuando llegaron a la casa de su madre, su padre hizo que bajara rápido para no pelear con su exmujer. La niña cruzó a oscuras el patio que separaba los bloques de edificio y entró a su casa. Una vez allí, se encuentra con una nota de su madre que decía que estaba en el cine. Ella decide escribir otra donde decía que la esperaría en la casa de su vecina, un piso más abajo. Cuando ella regresa, comienza a retarle a Natalia porque anduvo sola por el barrio sabiendo que era un lugar bastante hostil y peligroso. Si Natalia contestaba mal, los insultos y los cachetazos no tardaban en llegar, ya que sus padres eran bastante duros con ella. Semanas antes de los hechos, Natalia había conseguido que su madre la dejara ir sola al colegio. Esto era un verdadero logro. El lunes 2 de marzo de 1988, la niña se puso el vestido con falda a cuadros de franela gris que le había dejado su madre sobre la cama y un abrigo de color rojo. Como ella estaba enojada, decidió irse de la casa sin despedir a su madre. Ella iba fantaseando que se tiraría debajo de un coche para que su madre lamentara la discusión y haberle pegado. Cruzó un par de calles y jardines en dirección al colegio. En un momento levanta la mirada y se encuentra con una camioneta estacionada color blanca. Delante de la furgoneta había un hombre parado. Cuando se acercó más o menos a 2 metros, este hombre la mira fijamente, pero ella no siente miedo. Natalia medía 1,45 m y pesaba 45 kilos. Tenía ojos claros y un flequillo muy tupido. Cuando pasó por adelante de este hombre, él la sorprendió y la agarró de la cintura. En ese momento, la metió adentro de la camioneta y no le dio ni siquiera tiempo de gritar. Esa misma tarde comenzaron a buscarla. Al principio se especuló con la hipótesis de que ella había desaparecido por la pelea con su mamá, pero esto se contradijo cuando varios testigos declararon haber visto cuando la metían en una camioneta. Una chica de 12 años, del mismo colegio que caminaba atrás de Natalia, afirmó haber visto cómo la metían en una camioneta Mercedes-Benz blanca y aseguró que el que conducía era otro hombre. Otras 2 personas más manifestaron haber sido testigos y hasta llegaron a decir que en la patente del vehículo estaban las letras G o GF. Debido a esto, la policía interrogó a todos los dueños de todas las camionetas matriculadas en el país. Entre ellos estaba Wolfgang, un electricista y técnico en comunicaciones que había sido empleado de la empresa Siemens. Este electricista dijo que usaba la camioneta para trasladar los escombros de la obra que estaba realizando en su casa. Y la policía le creyó. No se tomaron el trabajo de ir hasta su casa y revisarla. Su vivienda familiar quedaba a 16 kilómetros de la casa de Natalia. Tras todas las investigaciones, la policía no obtuvo los resultados que esperaban. Wolfgang le dijo a los detectives que esa mañana se encontraba solo en su casa. Ellos decidieron creerles porque parecía un hombre inofensivo y no tenía antecedentes penales. Pero estaban equivocados. Este hombre había construido en su sótano un calabozo, una habitación de 5 metros cuadrados donde escondió a Natalia del mundo. Su nueva habitación no tenía ventanas, luz natural y mucho menos aire fresco. Solamente tenía un ventilador que era muy ruidoso y despedía olor a quemado.
La primera noche ella le pidió que dejara las luces encendidas porque tenía miedo de la oscuridad. Poco a poco esta niña aprendería a sobrevivir bajo 3 metros de profundidad. Los primeros 6 meses Natalia no salió de ese lugar. Luego su captor empezó a dejarla subir, la dejaba ir a bañarse y a limpiar la casa, pero con una condición: ella debía estar casi desnuda y mirando siempre para abajo. 2 años después, el secuestrador le permitió acceder a una radio para escuchar las noticias, y en junio del año 2005 le permitió salir al jardín. Durante su cautiverio, Wolfgang le entregó algunos libros y se ocupó de su educación. Ella vivía amenazada. Él le decía que si ella buscaba ayuda mataría a la persona que lo hiciera y que si se escapaba, él se suicidaría. A pesar de las violaciones, humillaciones y golpes, él le festejaba los cumpleaños. Celebraban las Pascuas y Navidades. También le hacía costosos regalos, aunque también le negaba la comida, la dejaba en la oscuridad por varios días o la mantenía despierta gritándole a través de un intercomunicador que había colocado en su celda. Entre los 14 y 15 años, Natalia tuvo varios intentos de suicidio. Él se disculpaba con ella, le compraba algo y le hablaba de un futuro juntos. Muchas veces salían a la calle hasta que la llevó a esquiar. Natalia estaba tan aterrada que no se animaba a hablar con nadie y mucho menos pedir ayuda. Para ese entonces su familia ya había perdido todas las esperanzas de encontrarla con vida. Pero todo cambió un miércoles 23 de agosto del año 2006. Natalia estaba en el jardín de la casa limpiando el auto de su secuestrador con una aspiradora a pedido de él. En un momento él recibe una llamada telefónica y por el ruido se aleja. Como estaba muy entretenido, Natalia decidió huir. Salió corriendo por el jardín trasero y no paró hasta llegar a lo de su vecina. A las 12:53, su vecina, una mujer de 71 años, no entendía nada y Natalia tenía miedo de que él las matara. Esta mujer no podía creer todo lo que estaba escuchando y decide llamar a las autoridades. Una vez que llegan, Natalia fue llevada a la estación de policía y en ese momento se presenta diciendo: «Soy Natalia Campusch, nacida el 17 de febrero de 1988. Fue identificada por una cicatriz en el cuello y luego por una prueba de ADN. Una de las primeras oficiales que habló con ella estaba deslumbrada por su capacidad y su vocabulario, ya que su inteligencia resultaba deslumbrante. Wolfgang, que ya tenía 44 años, empezó a buscarla frenéticamente. Como no pudo hacer nada, decide llamar a su amigo más íntimo y le pide que lo recogiera en su casa. Una vez allí le explica que necesitaba huir porque se había escapado de un control policial por haber tomado alcohol. Este amigo lo tranquiliza y le dice que solamente tenía que presentarse a la policía y dejar de huir. Cuando este piensa que lo había calmado, Wolfgang se bajó del auto. Antes que la policía lo encontrara, decide arrojarse a las vías de un tren en las afueras de Viena. Su cuerpo decapitado fue encontrado y recogido en un tramo entre 2 estaciones. Pero su regreso no fue como cualquier persona hubiese imaginado. Poco después de su autoliberación, su padre abrió una cuenta en el banco para recaudar fondos para su tratamiento psicológico. Así podría superar sus traumas. Por otro lado, por los derechos de sus primeras declaraciones, ella cobró 1 millón de euros. A raíz de esto, la opinión pública y los medios comenzaron a dudar de sus palabras. Las especulaciones sobre lo ocurrido la empezaron a acorralar y todas las acusaciones la angustiaban aún más. Pero todo empeoró cuando se filtran a la prensa las primeras declaraciones de Natalia. En las mismas, ella decía que había tenido relaciones sexuales con su secuestrador voluntariamente. Pero no eran solo los medios. La justicia afirmaba que Natalia no había contado todo lo que sabía. Habían muchos interrogantes y nadie los podía contestar. Por ejemplo, el acceso de Natalia a libros, periódicos y revistas y su viaje a la nieve también eran motivos que generaban dudas. ¿Por qué no había escapado antes? ¿Por qué Natalia había llorado desconsolada cuando se enteró del suicidio de su carcelero? ¿Por qué quiso identificar su cadáver? ¿Por qué se quedó en la casa donde estuvo encerrada tantos años y compró el coche de su secuestrador? Ella se defendió diciendo que todo esto era parte de su vida. Adamovich, un expresidente del Tribunal Constitucional, pidió reabrir este caso para despejar dudas y le dijo a los medios: Natalia no contó todo lo que sabe y la policía, quizás porque era una víctima por temor a su estado mental, no le interrogó adecuadamente ni le puso delante las contradicciones de su relato. Las sospechas eran que Wolfgang realizó grabaciones para una red de pederastas. Las declaraciones de Natalia sobre su secuestrador generaban cada vez más dudas. En su primer contacto con la prensa, ella dijo: «Fue parte de mi vida, por eso, de alguna manera, me entristece su muerte. Es cierto que mi juventud es diferente de la de otros, pero, en principio, no tengo la sensación de haberme perdido nada. Es imposible borrar de tu mente a alguien con quien has pasado 8 años de tu vida.
Sin embargo, los sentimientos de Natalia se podían explicar desde la psiquiatría. Para los psiquiatras, Natalia tenía el síndrome de Estocolmo, ya que su captor había sido durante 8 años la única figura en su vida. Pero las dudas, los interrogantes y las investigaciones continuaron. Para ese entonces, Natalia decidió recluirse, pero esta vez por decisión propia. Ya no podía salir a la calle porque la gente la agredía y aseguraban que ya no los conmovía. Harta de todo esto, decidió no salir más de su casa. Vivía sola y entregada a sus pasiones, los cactus y la fotografía. En 2010, el amigo de Wolfgang aparece y dice que antes de suicidarse, le confesó todo lo que había hecho. En el 2012 este caso se abrió, pero con la ayuda del FBI y la policía criminal alemana. Descubrieron que Wolfgang y su íntimo amigo eran distribuidores de pornografía infantil y al menos uno de los contactos de Wolfgang era pedófilo. También generaban dudas las 8 horas que separaban la fuga de Natalia y el suicidio de su secuestrador. ¿Qué hizo en esas horas? Por otro lado, Natalia siempre negó la existencia de una segunda persona en su secuestro. Esta nueva pesquisa culminó en 156 páginas. Allí el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal dijo: la investigación ha demostrado que Wolfgang, con casi total seguridad, perpetró el secuestro solo. Y agregó que no se pudo demostrar que el secuestrador tuviera vínculos con redes de pedófilos o sadomasoquistas. Natalia, en su libro 3096 días, contó infinidad de cosas. Al principio decía que ella se sentía más fuerte que su secuestrador porque él tenía una personalidad muy inestable. Aseguró que no sentía ningún miedo porque él decía que si sus padres pagaban el rescate, se iría a casa pronto. También relató que su secuestrador la golpeaba hasta 200 veces a la semana. La obligaba a raparse la cabeza y a trabajar semidesnuda como una esclava doméstica. Y así un montón de humillaciones, violaciones y maltrato. La vida de Natalia fue relatada en la película chilena La mujer de Iván en 2011. En 2013, su libro 3096 días se convirtió en un film alemán. La serie española La Verdad en 2018 también se basó en su historia. Natalia y su madre participaron juntas en un docudrama sobre el secuestro realizado por la televisión austríaca. Ambas tienen una muy buena relación. Sin embargo, con su padre las cosas se tensaron. Cuando él escribió un libro sobre el secuestro, con crueldad puso en duda que su hija haya pasado todo ese tiempo en un sótano, en un lugar tan pequeño. Es por esto que, debido a sus palabras, se separaron. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta y de presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Les mando un saludo grande y hasta la próxima. Chao, chao.